Ejercicio 4. Calcula la fuerza de empuje y de retroceso de un cilindro de doble efecto con las siguientes características. Presión del aire 3 atmósferas, sección del émbolo 7 centímetros cuadrados y sección del vástago 0,8 centímetros cuadrados. Vamos a ver cómo es un cilindro de doble efecto. Tiene esta forma. Vamos a hacer más o menos ahí, línea cerrada. Bien. Entonces, cuando aumenta la presión a la izquierda, el gas o el aire comprimido empuja sobre toda la superficie del émbolo. Cuando el aire comprimido empuja sobre la cara que tiene el vástago y empuja hacia la izquierda, el aire comprimido no empuja sobre toda la superficie del émbolo, sino sobre aquella que queda todavía después de descontar el vástago, porque esa del vástago, toda esa superficie, no empuja, porque ahí está el vástago, ahí no puede empujar, ¿vale? Entonces, lo que obtenemos es lo siguiente. Bueno, copiando los datos, ¿vale? Copiamos los datos y nos dice que la presión que vamos a tener o a la que se va a trabajar son 3 atmósferas. La sección del émbolo son 7 centímetros cuadrados, mientras que la del vástago, que es esta de aquí, son 0,8 centímetros cuadrados. Bien. Nos preguntan por un lado cuál es la fuerza de empuje y cuál es la fuerza de retroceso. En este caso, esto se refiere a retroceso, no resorte, como en el caso anterior, en el de ejercicio 3. Entonces, fuerza de empuje es igual a presión por superficie del émbolo. Todo esto porque sabemos siempre que presión es igual a fuerza partido superficie. Y al despejar, fuerza es igual a presión por superficie. Muy bien. 3 atmósferas es lo mismo que decir 3 kilopondios por centímetro cuadrado. Como la superficie está en centímetros cuadrados, pues trabajaremos en kilopondios. Y por lo tanto, tendremos que 3 kilopondios por centímetro cuadrado multiplicado por una sección del émbolo de 7 centímetros cuadrados, centímetro cuadrado y centímetro cuadrado se va, y el resultado es 21 kilopondios. Si lo queremos pasar a newtons, este ya sería el resultado. Si por algo lo quisiéramos pasar a newtons, pues entonces tendríamos que utilizar el factor de conversión. Quiero quitar kilopondios y dejar newtons, y sabemos que un kilopondio son 9,8 newtons. Y entonces kilopondio se va con kilopondio, solo nos queda newton, y nos daría un total de 205,8. Vale, de todas formas, con haber dado 21 kilopondios sobra. Por otro lado, la fuerza de retroceso es igual a la presión por la superficie del émbolo menos la superficie del vástago. Hay que descontarla.
Por lo tanto, 3 kilopondios partido centímetro cuadrado por 7 centímetros cuadrados menos 0,8 centímetros cuadrados. De aquí obtenemos 3 kilopondios partido centímetro cuadrado multiplicado por 6,2 centímetro cuadrado y centímetro cuadrado se van, y como resultado tenemos 18,6 kilopondios, o pasado a newtons de la forma que hemos visto arriba, 182,28 newtons. Vemos que somos capaces de ejercer más fuerza en el empuje que en el retroceso, porque hay que descontar la superficie del émbolo. Vamos a ver ahora el ejercicio 5. Ejercicio 5. ¿Cuál debe ser la presión mínima a la que debemos someter un cilindro de doble efecto para que levante una pieza de 10 kilogramos de masa? Datos del cilindro: superficie del émbolo 2 centímetros cuadrados, superficie del vástago 0,8 centímetros cuadrados. Bien, esto da lugar a dos posibilidades. Posibilidad, o le vamos a llamar caso A. El caso A sería disponer el émbolo de esta forma. Si tenemos el cilindro así, con el émbolo y el vástago hacia arriba, y aquí es donde estamos empujando la carga, ¿vale? Empujamos hacia arriba. Este sería el caso A. Y luego el caso B. Caso B sería aquel en el que el cilindro se coloca hacia abajo, ¿vale? Y la carga en este caso la tenemos sujeta. Por lo tanto, la fuerza es hacia arriba, ¿vale? Este sería el caso. En el caso A se asimilaría a lo que sería la fuerza de empuje del cilindro, y en el caso B la fuerza de retroceso. Bueno, acordándonos de las fórmulas en las cuales la fuerza de empuje es igual a la presión por la superficie del émbolo, y cuando es en retroceso es igual a la presión por la superficie del émbolo menos la superficie del vástago, tendremos que para el caso A aplicaremos esta fórmula y para el caso B esta otra. Vamos a ver las diferencias. En este caso lo que nos piden es la presión que debemos ejercer, porque la fuerza, en ambos casos, la fuerza que tenemos que ejercer aquí es de 10 kilopondios para poder empujar un objeto que tiene 10 kilogramos de masa. Y aquí la fuerza de retroceso será igual a 10 kilopondios igualmente, ¿vale? Bueno, pues entonces en el caso A tenemos que la presión que se va a ejercer despejando será igual a la fuerza de empuje partido la superficie del émbolo. La fuerza de empuje son 10 kilopondios. La superficie del émbolo son 2 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el resultado son 5 kilopondios partido centímetro cuadrado, que aproximadamente son 5 atmósferas. Pero con este resultado nos sobra, ¿vale? En el caso B
tenemos que la presión, despejamos la fórmula para el caso B, es igual a la fuerza de retroceso dividido la superficie del émbolo menos la superficie del vástago. La fuerza de retroceso son 10 kilopondios y aquí tenemos 2 centímetros cuadrados menos 0,8 centímetros cuadrados, igual a 10 kilopondios dividido entre 1,2 centímetros cuadrados es igual a 8,3 periodo kilopondio partido centímetro cuadrado, o lo que es lo mismo, aproximadamente 8,3 atmósferas. Esta sería la solución al ejercicio 5. Y ahora el ejercicio 6. La solución. Cilindro de simple efecto. Bueno, pues el cilindro de simple efecto lo podemos ver en el libro, pero tenemos un cilindro en el cual se representa el muelle. Unidad de mantenimiento. Bueno, la unidad de mantenimiento viene a ser un rectángulo y una unidad de mantenimiento que nos prepara el aire normalmente tiene al principio un filtro, después un regulador de presión para que la presión ni suba ni baje, y por último tiene un lubricador. Aquí tenemos la rayita que sería, simularía la gotita de aceite que va cayendo al aire para que no se nos oxide y todo se mueva correctamente. Motor de doble sentido de giro, un motor en el cual el aire puede entrar en un sentido o puede entrar en el contrario. Válvula 3-door normalmente activa. Bien. Una válvula 3-2 tiene 2 posiciones y 3 vías, una hacia arriba y 2 hacia abajo. Si normalmente está activa, normalmente es el cuadrado de la derecha. Por lo tanto, lo que nos indica es que aquí tiene que estar entrando aire, porque normalmente está activa. Y si aquí está entrando aire, aquí tendremos un tapón. Y luego la posición de reposo será cuando salga aire, el tapón a la izquierda. Sabemos, con este símbolo ya sobraría, ¿vale? Porque es lo que nos pide. Lo normal es que este tipo de válvula pues vaya asociada a un retorno por muelle y a un accionamiento que puede ser, por ejemplo, manual. Y luego abajo tenemos un escape y una entrada de aire comprimido. La numeración sería 1 y 3 y arriba 2, la numeración de las vías. Mando manual general, bueno, pues lo hemos dibujado ahí arriba. Sobre cualquier válvula, el accionamiento manual general es este. Y por último, un depósito de aire, pues tiene forma de píldora y el aire comprimido sale del depósito. Ya tendríamos los símbolos del ejercicio 6.